Ok, buenos días. Pues comenzamos con nuestro segundo día de exposiciones en esta tercera escuela de verano 2022, titulada Aspectos tecnológicos en el procesamiento de celdas solares de carbohidratos de antimonio. En esta ocasión tenemos a la doctora Lourdes Albor, que nos va a hablar acerca de las propiedades físicas de películas delgadas depositadas por CVD en función de los parámetros del sistema. Adelante, doctora. Sí, gracias, doctor Namir. Gracias. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Ahí en Zoom? Sí, perfectamente. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Gracias. Bueno, buenos días a todos nuevamente. El día de hoy les voy a hablar sobre las propiedades físicas de las películas delgadas en función de los parámetros que se utilizan en un sistema de depósito por daño químico. Antes que nada, pues quiero agradecerle al doctor Osvaldo Vigil por su invitación a esta tercera escuela de verano 2022. Gracias, doctor Osvaldo, por su invitación. Y bueno, esta escuela de verano en el marco del 26º taller de física de la materia condensada y molecular. Para poder hablarles yo de cómo influencia el daño químico, las propiedades de las películas delgadas, es porque ya hemos llevado una trayectoria de años. Y todo esto, pues, es un trabajo de grupo, un trabajo donde mis estudiantes han estado participando, en donde se diseñan los experimentos, se diseñan el baño, el sistema, y se toman en cuenta muchas consideraciones antes de depositar una película. Entonces, gracias a ellos, es que pues ahora pueden ustedes estos resultados. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos tener en cuenta cuando nosotros depositamos películas delgadas en conductores? Que puede ser la versión delgada o la versión ultradelgada, ¿no? Pues ahí es donde empieza a correr la película. Empezar a hacer una escena, otra escena, un experimento, otro experimento, hasta que logramos nosotros obtener las propiedades adecuadas de muchas películas. Bueno, sabemos que, pues como es una escuela, pues también tenemos presente público que no está muy adentrado en este tema de las celdas solares. Entonces, rápidamente, pues nosotros en los grupos de investigación, en el grupo de investigación donde yo estoy, se desarrollan celdas solares fotovoltaicas. Esta tecnología puede ser una tecnología rígida donde se utilizan bastidores rígidos, sustratos rígidos, en donde se va a desarrollar la tecnología, pero también existe lo que es la tecnología donde se utilizan sustratos flexibles, pueden ser sustratos de Kapton, etc. El cómo nosotros diseñamos estas películas, pues todo depende, todo parte de un sustrato. Hay versiones que se llama una versión de superestrato y una versión sustrato, y generalmente lo que nosotros utilizamos son estas versiones superestrato, donde comenzamos a depositar cada una de las películas que van componiendo nuestro sistema fotovoltaico sobre un vidrio. Entonces, una de las claves importantes para poder tener una película con propiedades adecuadas es conocer al sustrato. Conocer las propiedades de este sustrato con la finalidad de poder controlar la termodinámica del sistema. Si yo no conozco las propiedades de mi sustrato, muy difícilmente voy a poder controlar esos parámetros de crecimiento. Bien. Posteriormente, pues se habla mucho de los módulos, se habla de paneles solares, y cabe mencionar rápidamente que pues tenemos arreglos de varios paneles, pero cada panel está constituido por módulos, submódulos a partir de celdas y las celdas subceldas fotovoltaicas. Entonces, metiéndonos en una división, en una porción de este módulo pequeño, es donde yo voy a enfocar mi trabajo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero depositar? Primeramente,
¿Con qué material me voy a enfrentar para poderlo depositar en un sustrato adecuado? Nosotros sabemos que para poder escoger los materiales necesitamos apoyarnos en los espectros de radiación solar y ver si esos materiales pueden responder con las necesidades que nosotros tenemos para poderlos incorporar en el desarrollo de los dispositivos fotovoltaicos. ¿Por qué? Porque si yo escojo, digamos, un cobre indio selenio que está en estas longitudes de onda, yo sé que estos materiales muy poco probable van a ser transparentes. Si yo escojo materiales que están a longitudes de onda corta, atrás de los 500 nanómetros, muy probablemente son materiales que van a ser transparentes. Y ahí es donde empieza la historia. ¿Qué quiero? ¿Un material transparente o un material absorbente? Y las condiciones de nuestro sistema se van a ver modificadas en función de quién. Pues de estos elementos que yo escojo. Las estructuras que yo quiera definir. Porque ahorita voy a explicar lo que es el baño químico, pero sí quisiera que nosotros, para nuestros estudiantes, porque esta escuela es en general, ¿verdad? Para nuestros estudiantes, es muy importante que ellos observen en qué rango del espectro de radiación solar tenemos colocados estos materiales. Bien. Dicho esto, otra de las partes importantes es, ahora, ¿qué tipo de versión de celda solar voy a hacer? ¿Una versión sustrato, una versión superestrato? ¿O voy a desarrollar un sistema fotovoltaico? Porque depende de estas estructuras, yo voy a elegir qué tipo de película de grava necesito. No es lo mismo tener un sustrato y meterlo en un sendo líquido y ya depositar la película, que tener todo un sistema construido y llevarlo a un sendo líquido, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Todas estas películas que conforman, digamos, la tecnología de celdas solares tipo tándem, en donde tengo un conjunto de películas, es, dependiendo de las propiedades de mi absorbedor, de mi emisor, de los contactos, tanto frontal como posterior, son los que me van a mandar para elegir la técnica adecuada. No al revés, porque siempre a veces lo que se piensa es, no, es que puede ser una técnica por evaporación, puede ser otra técnica, pero se nos olvida un poco de qué estructura y de si es posible hacer una técnica determinada para poder utilizar una técnica determinada para desarrollar ese sistema fotovoltaico. Dicho esto, pues vamos al depósito de baño químico. El baño químico, el sistema de depósito de baño químico, se dice en toda la literatura que es una técnica de simple uso. Es sencilla, pero sencilla no tiene nada. Tal vez, si la única parte que te estoy de acuerdo es que es una técnica no tan costosa, ¿no? Pero de sencilla no tiene nada. O sea, yo he leído varias literaturas sobre una técnica sencilla, barata, eficiente, y se hace mucha historia, pero de sencilla no tiene nada. Y toda la historia empieza en que no es sencillo, porque si ustedes observan, este es un sistema termodinámico constituido por N elementos, N variables termodinámicas. Y entonces, desde la manera que yo caliento este sistema, tengo diferentes cantidades, ¿no?, de fuentes de calor que van a incrementar la temperatura de mi sistema. En general, para poder describir esto, yo tengo un sistema que le llamamos generalmente un vasoreactor. Este vasoreactor es donde se colocan soluciones precursoras de cualquier tipo que me lleven a obtener una película con determinadas características. Este vasoreactor se mete en un centro líquido que se llama baño María. Y ahora, otra de las cosas, yo uno le explica a los estudiantes de rama tocado, les da lo mismo meterle en un vaso, ay, este está vacío, lo que sea, y nunca consideran que no es lo mismo tener una cantidad
cantidades muy características del vaso. No es lo mismo meter este vaso en un recipiente justo, como en este caso, que si yo me voy a una alberca, ¿no? A un geyser a meter daño químico, que donde el sistema que estaba otorgando esa transferencia de calor es grande. Y entonces, por eso les digo que hay muchos parámetros que considerar. El control. Se dice mucho de que tienen un control de temperatura, pero un control de temperatura ¿de quién? Porque aquí, empezando por las parrillas magnéticas que todo el mundo utilizamos en el laboratorio, tenemos una transferencia de calor por contacto. Pero la transferencia de calor no es lineal. De las ecuaciones de calor, la transferencia de calor no es una transferencia lineal en donde yo diga que de este punto a este punto es la misma temperatura, bueno, hablando de variables termodinámicas, ¿no? Ya de cuestiones microscópicas en el sistema. Para poder tener una transferencia de calor, no es lo mismo que pase esa cantidad de calor por esta platina, por el vaso María, la cantidad de agua que hay aquí, a través de esta otra solución, y que llegue hasta poder calentar todo este volumen de agua. Si yo me voy de esta parte, aquí la transferencia de calor es diferente, vean, y entonces aquí también va a estar en contacto. Y entonces empezamos a tener un calentamiento no uniforme de este sistema. Y aunado a eso, pues los N componentes que ustedes meten de este año, esta imagen me encanta. Todo el mundo pone sus sustratos en una pinza. ¿De qué es la pinza? De lo que sea, ¿no? Chistes que se detengan las muestras. ¿Cómo las voy a tener? Es lo mismo. Ya se entiende. Se les olvida a nuestros chicos que todos estos sistemas absorben calor, y cada elemento que va dentro de este sistema modifica la cinética del crecimiento de las películas. Y no es lo mismo que haga ahorita yo voy al laboratorio, ahorita que está fresco el día, que está lluvioso, haga un crecimiento que se vuelve una época de calor. La transferencia de calor en este sistema que está abierto, ¿verdad? Termodinámicamente hablando, pues si tenemos una temperatura que luego andamos ahí medios tropicales de 25 grados, pues hay una pérdida de calor menor a que si hacemos un experimento el día de hoy ahorita, entonces vamos a tener una pérdida de calor más rápida. Y en ese momento, pues tenemos unas condiciones de crecimiento diferentes en función de la temperatura que le llaman temperatura de cuarto. Bien. No voy a hablar específicamente de las películas. Yo vengo aquí a hablarles del sistema, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos en esta presentación? Okay. Bueno, pues dicho eso, pues nosotros hemos, estas son fotos de mis estudiantes. Aquí ustedes pueden ver un vaso justo, en donde le meten un soporte enorme de teflón, donde están ustedes soportaban muestras. Después, otro chico hace el mismo, pero como no había, lo metió en una cubeta de agua, y entonces se llama baño químico, pero de verdad, de sencillo no tiene nada. Entonces pueden cambiar las condiciones. ¿Qué sugiero? Bueno, es una sugerencia, pues, para los chicos que están en la escuela. Si ustedes no logran controlar la rampa de crecimiento de sus películas, jamás, de por sí es súper difícil tener una repetibilidad en cualquier sistema. Sea por métodos físicos, métodos químicos, la repetibilidad es casi imposible. Más bien es imposible. Lo que yo siempre le digo a mis chicos es que tienen que tomar las rampas de crecimiento, siempre diseñar. Una vez que conocen su sistema, ahora sí puedo empezar a hacer los experimentos. Que yo conozco mi sistema. No es que ahora le voy a poner una pinza más grande. No es que ahora le voy a meter una pinza de teflón porque Pancho se llevó mi sustrato, Pancho se llevó mis tijeras, ¿no? Y le meten cualquier cosa, y estas gráficas a mí me gustan mucho, porque hago que los chicos vean cómo con cada componente en el sistema, vean qué bonito, cómo las rampas son totalmente diferentes. Y si nosotros siempre hablamos,
No, es que yo crecí una película de edad con una temperatura de 75 grados. Y mis resultados son eso. Oye, qué bonitos resultados. ¿Hiciste el dispositivo? Sí. ¿Qué eficiencia te salió? No, me salió una eficiencia de promedio 12%. Vamos a reproducirla. Y resulta que, bueno, no, ahora salió de 5. Y lo que nosotros nos hemos estado dando cuenta es que todo depende de la cinética del crecimiento de la primera película. En este caso, la versión superestrato, y en este caso, estoy hablando de material ventana X que ustedes manipulen en el sistema. Una vez que ustedes logran controlar, sistematizar, esta está gruesa porque ya hay una sobre otra. Entonces, una vez que miren, el estudiante empieza a controlar el sistema, está listo ahora sí para poder preparar una película que pueda tener esa reflexibilidad. La gente sí sabe, ¿no? Porque dije en el sistema. Pues es así. Bien, entre las variables que nosotros trabajamos también es cómo colocar el sustrato, que es horizontal, vertical, del lado, ahora no traje la pinza, lo voy a poner algún pegadito en el vaso, que si voy a, está de manera directa influenciada la posición, está la posición, otra, el tipo de pinzas, el tipo de sistema que voy a trabajar, que si lo voy a hacer de una sola capa, que si voy a trabajar bicapas o 3 capas, etc. Claramente, el depositar en la primera película sobre un sustrato, la cinética de crecimiento es diferente del de crecer una película sobre otra película que ya está interna en el sistema. Igual, nos encontramos con una particularidad. ¿A qué me refiero sin movimiento o movimiento? La agitación dentro del vaso reactor. En esta secuencia, esta parte de la agitación dentro del vaso reactor, bueno, gracias. La situación de utilizar un agitador magnético, pues depende, va a modificar también la cinética de crecimiento. ¿Por qué? Recuerden que va a haber partículas en el movimiento dentro del vaso reactor. Y de acuerdo al movimiento de esas partículas, es como va a haber una conformación del material de interés. No es lo mismo que las partículas se están moviendo de una manera rápida a que el sistema casi no se mueve. La nucleación entre ellas es diferente. Entonces, otra de las cosas que les pido que consideren, o les sugiero que consideren, es el tamaño de los agitadores magnéticos que utilizan dentro del sistema. Porque luego se prestan los agitadores, ¿no? Ahora le pongo estas agitadores chiquitos que parecen arrocitos. A veces le ponen un arrocito y después le ponen un arrozote, ¿no? Casi le meten ahí la cuchara del mole para mover el sistema y que les queda bien. Ay, ya no voy a hablar esto mucho, simplemente lo que quiero que quede claro, y eso ya se ha visto, que cómo lleva la nucleación depende del movimiento de las partículas dentro del sistema. Mira que ya no quiero. ¿Ya no lo puedes? Sí, conmigo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, una de las características importantes de nuestro sistema es en dónde vamos a sujetar los sustratos. Habíamos hablado de pinzas colgantes, pero ahora aquí también podemos utilizar motores que puedan flotar las películas sin usar al revés, ¿no? No usar agitadores magnéticos, sino lo que rota es el sustrato. Y podemos usar una infinidad de diseños en donde podemos soportar nosotros los sustratos para poder ser depositores. El tamaño de los vasoreactores, pues depende del tamaño de la película que nosotros queramos obtener. Y lo que pueden ver aquí, por ejemplo, vean este vaso.
tiene unas películas de estructura de cambio, particularmente, y los sustratos son de 10 por 10, y pareciera que es, los métodos de deposité ya terminé en los grupos. Miren, fíjense qué es lo que está pasando. Si yo analizo mi sistema, ya hemos hablado de la transferencia de calor. Este sistema está abierto. Yo coloqué en este sistema, ¿verdad?, los sustratos de manera vertical. ¿Con qué finalidad? De hacer más eficiente el baño y no tener tanta producción de desechos químicos. Porque también aquí está la vertiente del compromiso de obtener películas de ciertos materiales, pero también hay que comprometerse con los desechos. Y entonces, hemos estado indagando en el grupo cómo poder hacer cada vez menor, cómo producir cada vez menos cantidad de desechos químicos tóxicos en estos sistemas. Hay laboratorios prestigiosos en donde tienen unos grandes contenedores, de verdad, de soluciones por donde pasan sustratos flexibles, o puede ser sustratos grandes donde los meten y los sacan, y al final se convierten en miles de litros de soluciones, ¿no?, que, pues, en cuanto a costo, también hay que considerar que hay que hacerse responsable de esos desechos y hacerlos menos tóxicos ya cuando son desechos. Bueno, fíjense, decidimos marcar los sustratos. Entonces, como es de 10 centímetros, bueno, decidimos, aquí serían 0, hacer estas marcas en estos sustratos y considerar de manera horizontal para ver cómo se va a influenciar las propiedades de esta película en función de la altura del vasoreactor. ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Voy a usar la notación 1 y 2, haciendo referencia a los agitadores magnéticos en mi tabla. Usando un agitador pequeño, y estos dos son los agitadores casi del doble de tamaño. Esta muestra tiene diferente movimiento, ahí las muestras se mueven en el sistema, o sea, no hay agitador magnético que mueva las dos muestras. Esta es una muestra tradicional que siempre se ha usado, ¿no? Ahí se mete, pero voy a analizar las diferentes condiciones del sistema. Esto, el 50 y el 100 quiere decir el tamaño del sustrato, 50 centímetros cuadrados, 100 centímetros cuadrados. Es un tratamiento posterior. Pero ahorita me voy a centrar en esas condiciones. El sistema se mueve, la película es depositada con diferentes agitadores y vamos a comparar y vamos a ver qué es lo que está pasando. Primeramente, tenemos tiempos de depósito. Miren, cuando yo tengo esta película que se mueve más lentamente, en un tiempo de 10 minutos, tengo un espesor de 120 nanómetros. Cuando le doy más revoluciones, curiosamente, aumenta el espesor. Cuando yo tengo, es un agitador magnético, bueno, aquí voy a comparar, bueno, aquí, con los mismos tipos de agitador, con la misma área, y si yo varío el tiempo, también los espesores cambian. En mi área grande, encontré lo siguiente. Si yo considero un sustrato de 100 centímetros cuadrados, miren, en esta primera, que le estoy llamando A, esta que tenemos aquí, es una muestra que tiene un agitador pequeño y que está depositada en 15 minutos. En 15 minutos encontramos que la película tiene un espesor aproximadamente de 50 nanómetros. Pero al observar cómo crece la película, vean que la parte baja es más gruesa que la parte alta. La película no se crece bien, no hay un crecimiento, perdón, aquí dije mal. La película en promedio tiene 150, 170 nanómetros, voy a poner en promedio, pero la diferencia en espesor entre la parte más baja y la parte más alta son 50 nanómetros. Si yo tomo esta porción para hacer un dispositivo, hay 50 nanómetros de diferencia con respecto a la parte baja. Si yo tengo esta, la número B, ahora hago lo mismo, casi lo mismo, hace 10 minutos.
pero tomo el agitador más grande, el agitador de doble de tamaño que el primero, vean cómo un poquito más hay un control. El espesor de la película está un poco arriba de los 100 nanómetros, pero vean cómo la diferencia en espesores es aproximadamente entre la parte más baja y la parte más alta, 15 nanómetros. Si yo me voy así y me voy ahora, esta misma, al doble del tiempo, la C, vean que hay 18 nanómetros de diferencia. Y finalmente tengo la D, que yo tengo para un área grande de una película comparada con el primer experimento que se hizo. Pero ahora, usando un agitador grande de 100 nanómetros, en 100 centímetros cuadrados por 14 minutos, pudimos controlar aproximadamente el tamaño, más bien el espesor de la película de la recta, teniendo una diferencia de 5 nanómetros. Esos 5 nanómetros ya entran dentro del error de perfilómetro. Bien, me voy a apurar. Al hacerle la caracterización óptica, lo que es transmitancia, pues vemos que se modifican los efectos en el material. Y al calcular, vaya, las pendientes, al calcular la fecha prohibida de estos materiales, pues van variando debido a la cantidad de efectos, a cómo está definido el borde de absorción de estos materiales. No voy a detener mucho en eso. Ahora, miren, esto sí quiero que lo vean. Este es un FTO tradicional que nosotros utilizamos. Y aquí les muestro una imagen de microscopía de fuerza atómica. Vean cómo tenemos aquí los granos derivados del dióxido de estaño fluorado. Si yo a este sustrato le doy un tratamiento en HCl, vean cómo aumento la cantidad de... disminuyo el tamaño de los granos, tengo más centros de nucleación que me van a favorecer a que la película se deposite. Este FTO fue tratado con argón y este FTO fue tratado con oxígeno. Se hicieron los experimentos y resulta ser que el DHL es el mejor porque tenemos mayor cantidad de centros de nucleación que me van a favorecer para el depósito de las películas. Y qué bueno, ¿no? Porque argón y oxígeno pues es muy latoso, muy costoso y no es eficiente para el desarrollo de los procesos. Bueno, hablando de costes y procesos. Aquí les muestro ya la película en este caso de CDS, depositada sobre el vidrio tradicional, el FTO tradicional, el que está tratado por HCl. Vean cómo la morfología es diferente. Y en este caso, moviendo la película, pues tengo una morfología muy diferente. Esta comparada con estas donde utilizamos palitas magnéticas, ¿no? Agitadores magnéticos. Esto me encanta. De repente, los chicos se caracterizan en los sistemas y no hay diferencia. Ellos ven y nos dicen, no, pues es que tenemos esto, como recetario, y lo que no alcanzan a percibir ellos es que cuando tengo una definición de picos de difracción de rayos X, si somos más observadores, sí, efectivamente corresponde a las posiciones de Bragg del CDS en la estructura tipo hexagonal. Pero si somos más cuidadosos, lo que yo les aconsejo es que vayan un poco más allá. Pareciera el mismo aspecto para ustedes. Si yo lo veo así de rápido, no, pues es el mismo. Tengo un CDS hexagonal, adiós, ¿no? Pero si somos más observadores, las condiciones de mi sistema, miren, sí, pero si yo hago un zoom, nomás lo hice en este tipo para este ejercicio, vean, si hago una reconvolución, hay dos fases metidas. Y una de las fases es tenemos una fase monoclínica de azul. Y así pudiera haber diferentes propiedades en la infracción de rayos. Bien, entonces, esa es una de las cuestiones. Tengan mucho cuidado con la interpretación de sus aspectos de difracción. Bueno, esto ya dijimos, ¿no? Que las modificaciones, la transmitencia está en función del espesor, pero claramente también en cómo se prepara.
Cuando nosotros llevamos, bueno, se tomaron todas las porciones de este vidrio de 10x10, los espectros de rayos X eran los mismos, no variaban. No obstante, si nosotros vemos las propiedades, más bien, si tratamos de identificar los efectos utilizando la técnica de fotoluminiscencia, aquí les mostró un espectro de fotoluminiscencia de Kelvin, ¿sí? Utilizando las diferentes condiciones de depósito de CDS tratados en estos sistemas. Miren, mi CDS, que es la depositado sobre los vidrios tradicionales que utilizamos, es la A, que se ve esta roja. Tengo que la banda asociada, ¿verdad?, a la transición band-to-band, a la banda-banda, que está muy cerca del valor de la brecha prohibida, es muy pequeñita. Sin embargo, vean, la banda asociada de efectos es enorme. El material crece con muchos efectos. Si yo trato el FT o el HCl, la B, que es la verde, miren, vean que simplemente con el hecho de tratar el FT o el HCl, aumento esta transición y los efectos empiezan a disminuir en el sistema. Y así sucesivamente, bueno, en este espectro voy variando en áreas pequeñas las diferentes maneras de hacer el CDS. Sí, está claro. Ahora, miren el movimiento, la C que es la azul, el movimiento, el que el sistema se mueva en lugar de agitar la solución, pues no es buena idea, porque tengo otra vez una banda muy ancha, más defectos, se crean más defectos en el sistema, rotando el portasustratos, comparado con rotar la solución dentro de la sustrato. Y bueno, claramente el dar tratamientos térmicos, pues mejoraría las propiedades, donde la verde, mejoraría las propiedades. Y en oxígeno vimos que la banda se vio aumentada y el CDS tratado en argón, que es la E, pues es uno de los mejores espectros que tenemos. Nosotros ya tenemos trabajos posteriores en donde los tratamientos en aire son prácticamente los mismos que en argón. Nosotros ya no usamos argón, usamos puro aire. Bueno, vamos a la siguiente. Esta que se indicó. Bueno, eso es para los efectos asociados. Esta, la otra imagen chiquita era esta. Hablando de la película de 100 centímetros cuadrados, me voy a ir, la A es la parte más baja de la muestra, una parte de la muestra que está en la parte más baja de este sistema. Miren el espectro de fotoluminiscencia. No hay banda muy bien. Yo tengo una banda aquí asociada a una transición banda-banda. Miren la cantidad de datos que tengo. Si yo me voy a la parte media de la muestra, que es el inciso C, que es la azul, en la parte media, curiosamente, tengo menor cantidad de defectos. Tengo más intensa esta tipo de transición, cercana al valor de la brecha prohibida. Y si me voy a la parte más alta, no, déjame ver, la B es esta rosa. Empiezan a aumentar esta banda. Y la C, que es la de hasta arriba, es la azul. Resulta que la película en la parte más alta es la película que tiene menor cantidad de defectos. Y por ende tiene un mejor comportamiento también con el cristal. Y esto es lo que muchas veces nos mete ruido en los sistemas fotovoltaicos que crecemos nosotros, y digo en el grupo, doctor Contreras, doctor Vigil, que a veces nos pedimos pedazos de CDS, y si este es un sistema grande, la porción de este vidrio, pues tal vez no sea la misma que la parte media y la parte baja. Y por ende, estos defectos que están aquí en estas películas van a modificar de alguna manera la unión del material dental con el material absorbente que está trabajando. Y bueno, aquí traigo una figura, traigo una figura, cuando se habla de polímeros, cuando se habla de sustratos flexibles, ni les digo, es todo un reto. ¿Cómo ser eficiente? Porque muchos chicos usaron este sistema así, igual, cortando cuadritos, metiéndole en pincitas, no, eso es un desastre. Tenemos que sujetar, nosotros tenemos un soporte que le llamamos enrollado,
y podemos, aquí les muestro unas imágenes de microscopía de fuerza atómica de CDS sobre estos dos polímeros y vuelvo a decirles, depende del polímero, pues ese es el deseo que se deposita, ¿no? Y la manera más eficiente es anularlo. Miren, sí, para el caso de este tipo de películas de óxidos, generalmente ustedes tienen soluciones de este tipo blancuzcas. Estos sistemas tienden mucho a precipitarse. Entonces, lo que tienen que hacer es, una de las cuestiones aquí es tratar de conservar más la temperatura en el sistema, para que precisamente puedan evitar esas precipitaciones que se dan. Aquí vean para este dióxido de estaño. En el caso de películas de sulfuro de zinc, también es importante ver que estas películas se crecen en forma de conglomerados. Por favor. Y una de las cosas importantes es que generalmente se crece sulfuro de zinc, pero ese material tiende mucho, no sé si lo alcanzan a ver, a no cubrir de una manera adecuada los gramos del dióxido de estaño fluorado. Y aquí estamos a nivel nano. Cuando ustedes toman a nivel micro, pareciera que la película cubre todo el vidrio, pero es muy difícil que el sulfuro de zinc pueda cubrir un sustrato. Y eso de verdad tiene su chiste, los parámetros que se utilizan dentro del proceso. Miren, aquí se ve. Este es un grano y no, este es este es mi sustrato. Y vean, hay partes. Ya, aquí lo que tenemos que hacer es un tema para poder tener una buena imagen. Pero generalmente, como son muchos conglomerados, muchas veces se confunde el tener una cobertura total. Aquí sí. Aquí sí me gusta preguntar. Esta es otro tipo de material también. Es un sulfuro de zinc. Y este sulfuro de zinc pues tiende mucho a hacer este tipo de conglomerados. Entonces, allí lo que se sugiere es pues, hacer es estas muestras que demuestro que estas son sulfuro de zinc. Esta es una muestra que va desde los 40 a los 50 minutos con la finalidad de obtener una fase característica de lo que es el sulfuro de zinc examinar, ¿no? Pero cuando nosotros tardamos mucho en un sistema, cuando tardamos mucho el depósito de una película, lo que empiezan a formarse son complejos. Entonces, tengan mucho cuidado también con los tiempos, porque entonces empiezan a aparecer hidróxidos de zinc diferente a lo que es un sulfuro de zinc. Y eso pasa la mayoría de veces con los óxidos, con los elementos, los materiales, los compuestos que utilizan hidróxidos, ¿no? O que utilizamos amoníacos, hidróxidos de amonio. La que sigue, por favor. Entonces, es ya el dispositivo con este sulfuro de zinc. Sí son buenos, o sea, es bueno utilizar este. Lo que sí es, como estos materiales, vean, esta bicapa, esto se hizo por método químico y esto se hizo por método químico. El hecho de que metan una capa de sulfuro de zinc y luego la metan otra vez a un sistema de baño químico con CDS, muy probablemente no tengan esta división así. Lo más probable, ¿sí? Como son materiales blandos, es que se forman hasta cuaternarios. Y analizando los cuaternarios y revisando la bibliografía, precisamente estos cuaternarios son los que absorben una región. Ahí. Miren, aquí nosotros tenemos un sistema de soporte
transversal de las celdas y vean cómo estas son celdas de nosotros, la conformación de los granos del muro de cambio que yo les digo. Esto es mi vídeo, aquí está mi película de CDS, en esta chiquita, aquí también. Pero el CDT, que es nuestro material absorbente, también tenemos otros trabajos por ahí, en donde tenemos las rampas, le damos las mismas parámetros siempre, pero miren, la forma en que crece es muy diferente. Y se obedece a las chalupas, esa es otra historia. Vamos, se está diciendo. Sulfuro de indio. Cuando nosotros tratamos de hacer sulfuro de indio, tratando de dejar de utilizar el sulfuro de cadmio, observamos y dijimos, bueno, era difícil depositarlo, pero ocurre que el sulfuro de indio es un material que se oxida muy fácil, nace oxidado. Y vean, se controlaron las rampas de crecimiento para un sistema cerrado y un sistema abierto. Obviamente que en el sistema cerrado tenemos un mejor control de la temperatura. Vamos a ver qué sigue. Cuando analizamos los cifractogramas de rayos X de este semiconductor, baño cerrado, baño abierto, con respecto al patrón de referencia modelado, miren, en el baño cerrado, que es la A, tenemos diferente configuración en este cifractograma, tenemos picos más intensos en esta dirección que comparado con el tejan de baño abierto tradicional. Entonces, ¿cuál es mejor? Yo no puedo decir cuál es mejor, porque tenemos el baño cerrado, tenemos estructuralmente hablando, tenemos picos más definidos, no, bueno, esto no es definido, pero o sea, más intensos asociados, que se pueden asociar, o se pudieran asociar con el PDF, ¿verdad? Para el sulfuro de indio en la fase hexagonal, que comparado con el baño abierto, en donde en el baño abierto, pues tenemos unos picos por ahí, esto es el sustrato, simplemente tapando el baño y abriendo, dejándolo abierto, vean cómo se modifican las propiedades estructurales de las células. Baño abierto, formación de conglomerados en la película. Un baño cerrado, teníamos una cinética totalmente diferente. Vamos a ver, sí. Bueno, entonces, vamos a la cuando hacemos el porcentaje atómico por EDS, un baño abierto, tenemos 40% de indio y 60% de azufre. Si lo dejamos cerrado, la cantidad de azufre disminuye comparada con la de indio. Y esto es muy interesante. O sea, la gente que hace baño químico, pues entonces debería empezarse a preguntarse si conviene cerrar el baño, ¿no? Por eso les muestro estos resultados. Porque esto no se ve a la primera cuando uno hace este tipo de depósitos. Vamos. La transmitancia, claramente también este es un baño abierto y este es un baño cerrado. Tenemos un poco, vean cómo incluso el valor de la fecha pudiera cambia, de forma en que pudiera caer. Aquí en la A tenemos un borde que se ve más definido y este pues no se alcanza a ver, ¿no? Donde deja de absorber. Ya lo tenemos acá porque esto está dentro de los límites de resolución del equipo, los límites de medición. Y bueno, al final, pues también tenemos que las resistividades no se ven tan influenciadas, ¿no? Están dentro del mismo orden de magnitud. Estos son los dispositivos que realizamos. Este es un dispositivo utilizando como material ventana CDS, tenemos 12 en esta experimentación se tiene. Esto ya está un poquito viejito. Tenemos aquí un dispositivo utilizando prácticamente sulfuro de indio como material ventana y tenemos aproximadamente el 12%. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sí tenemos que la resistencia en serie se ve disminuida? Y bueno, vuelvo a decirles, esto finalmente se debe a las propiedades de los materiales ventanas que ustedes están desarrollando, a la unión de estos materiales y definitivamente la manera en que ustedes desarrollan, se utilizan un método químico, la manera en que llevan a cabo sus propósitos.
sistema va a pasar? Cuando yo tengo materiales depositados por métodos químicos, como es un baño químico, cuando ustedes van a hacer son películas delgadas, ¿verdad? Cuando ustedes van a hacer sus análisis de difracción de rayos X, sí deben ojalá se pudiera tomar el primer experimento, variar el ángulo de incidencia sobre la muestra, ¿no? Aquí hay diferentes ángulos de incidencia de rayos X sobre la muestra y vean cómo se resuelven de diferente manera los picos relacionados con las fases del material X, ¿no? ¿Con qué finalidad? Porque muchas veces, fíjense, nos preguntan, ¿y a cuántos grados? Y a veces sienten que por default, 1 grado, medio grado, ¿no? Así acotamos, es un grado, medio grado. Pero miren a 1 grado que es la D, tengo resuelto este sistema, medio grado, que sería la D, vean cómo cambia, ¿no? A veces para bien es bueno 1 grado, a veces medio grado, no porque sea más, el ángulo disminuya y sea más rasante, como en el caso del ejercicio de B, se pueda resolver mejor el pico porque tengo una mejor película. Cambia, ¿no? Porque por ahí luego se corre la historia que dice, no, pues para que se defina mejor la estructura, dale medio grado, ¿no? De grado de incidencia, porque la película es de grado. Pero miren, vean cómo a medio grado no tengo muy bien resuelta esta fase y vean cómo a 1 grado, más bien a 1 grado que vale, ya se resuelven los picos. Entonces, ¿cuál es la mejor? Depende de las propiedades de sus películas. Y para ello yo les pido, o sugiero más bien, perdón, sugiero, pues que tengan un barrio de diferentes grados y el ángulo que ustedes quieran mejor, ese es el que le digan siempre a su película, ¿no? Y no pierdan luego las horas formándose allá en centro nano para que elijan un ángulo que no les va a servir para sus experimentaciones o sus análisis de resultados. ¿Para qué sirve? Bien, vamos a que sigue. En la parte de mis conclusiones, porque ya estoy cortada, ya voy a sacar eso. Voy a concluir con esta figura. No puse letras porque creo que la figura es más clara. Como conclusiones de esta presentación, yo les puedo decir que lo primero que tienen que observar en un depósito por baño químico es su vaso reactor y el sistema termodinámico. Número 2, ¿cómo voy a colocar mis sustratos y suspendidos y los soportes y contar todas las componentes, porque luego se le ponen calcitas y todas las componentes que están dentro del vaso reactor y fuera del vaso reactor son importantes en el crecimiento de sus películas? Segunda, voy a trabajar mi sistema cerrado o abierto. Tercera, o cuarta, no sé cuál, la que sí, es tener un control, tratar de sistematizar mi baño para que pueda tener estas rampas y poder entonces ahora sí empezar a depositar mis películas deseadas. Y una vez que yo tenga estos sistemas donde empieza con el calentamiento del baño María y luego meto el vaso reactor y el calentamiento del vaso reactor, todos estos tiempos los lleven contados desde que le prenden, ¿cómo se dice esto? Desde que activan su sistema. Estos tiempos son importantes, porque a veces dejan el baño María y ya un rato con el sistema, y obviamente que ya se calentó de más la parrilla, ya calentaron el entorno del sistema. No es nada más, o sea, ¿qué me refiero? Si esto lo prendo, no, ya estoy hirviendo el agua, ahorita meto mi vaso, ¿no? O voy a meterle un cierto tiempo. Todo ese calor que se transmite, ¿no? O sea, que fluye en el sistema, pues acuérdense que también hay flujo de calor por convección, por líneas de convección de calor. Y entonces se empieza a calentar la campana. Y ya después están los soportes calientes y todo eso influye en el depósito de sus películas. Y si es área grande, esta es mala idea, de manera vertical. Entonces, para ello ahora tengo un estudiante, Roberto Carlos, que se ha diseñado ahora un sistema en donde utilizamos incluso, aquí son 3 litros de solución para 4 sustratos, ahora hemos obtenido dos películas con solo 15 mililitros de solución y es algo que se está tratando de patentar.
los residuos tóxicos se han reducido en un 80% y las películas de hecho tienen mejores propiedades que las que se trabajan en este tipo de sistemas. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias, doctor Lamien. Por mi parte es todo. Gracias. Gracias, doctora. Pues vamos a la sesión de preguntas y de personas que están conectadas en línea o de manera presencial gustan hacer alguna pregunta. Adelante. Doctor Osvaldo, adelante. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Lourdes, bueno, como siempre, pues gracias por la exposición que demuestra tu profesionalidad en estos depósitos por baño químico, que son el resultado de muchos años, ¿no? Sí. Trabajando sobre el sistema, acumulando experiencia, etc. La pregunta concreta que yo quería hacerte era si ustedes han evaluado en estos procesos termodinámicos, como tú bien señalabas, la influencia de los llamados agentes externos que varían de manera drástica en algunos casos la cinética del crecimiento. Me refiero, por ejemplo, a la acción de radiación, incidencia de radiación en la solución. Me refiero a la opción de usar campos magnéticos que lo que hacen es cambiar la velocidad de crecimiento de las partículas cargadas, ¿verdad? Sí. Porque a partir de la fuerza de Lorentz, me refiero al hecho de tratar de, digamos, facilitar que se produzca más una reacción homogénea o heterogénea respecto a la homogénea, separando de la temperatura del sustrato de la temperatura de la solución. Es decir, estas variantes que he mencionado, pues tienden a influir, ¿no?, de manera decisiva en la cinética que tú mencionabas. Entonces la pregunta concreta es si ustedes en el transcurso de estos años han evaluado la acción de estos agentes externos. Gracias, Osvaldo. Sí, efectivamente sí. Hay un trabajo publicado por ahí que le pusimos baño químico fotoasistido. Así se llama el artículo, no me acuerdo qué año es, ya es viejo. ¿Qué es lo que pasa? Teníamos el sistema, el sistema del baño químico, y lo que hacíamos o lo que se hizo fue incidir aquí por fuera una lámpara de una radiación característica, y lo que vimos, Osvaldo, es que como la lámpara, aquí hay fenómenos de refracción, de difracción, de reflexión, un montón. Entonces, es difícil que tú puedas controlar que la lámpara, la radiación de la lámpara entre de manera uniforme a lo largo de toda la solución. Aquí está el fenómeno de que está la parte ondulatoria, ¿no?, de lo que tú llamas, pero también hay una parte de calentamiento adicional debido al calor que produce la misma lámpara. Ahora mismo estamos trabajando con lámparas UV y con infrarrojas en nuestro sistema, pero es lo mismo, Osvaldo. Como no es, como hay si tú lo ves aquí, mira, si yo pongo aquí donde está el cursor, pongo la lámpara, los medios van cambiando, va cambiando, o sea, el cómo incide la lámpara a través de esta, y luego acá, van cambiando los medios, y obviamente que incluso la temperatura de un medio a otro. Es difícil controlar el uso de estas lámparas. Y el artículo habla incluso de la posición de la lámpara en el baño, ¿no? Cambiamos la posición, etc. Con respecto a los campos eléctricos, magnéticos no he usado, es así. Yo creo que me he hecho ahí el equipo. Pero un campo eléctrico, sí lo estamos utilizando. De hecho, tenemos dos placas. Son dos placas. ¿Y qué te puedo decir? Que cambia completamente la cinética.
Completamente de acuerdo. De hecho, son cosas curiosas porque hay arrastres dirigidos precisamente de ese movimiento aleatorio de las partículas dentro del vasoreactor. Debido a la fuerza de este campo eléctrico, hay una direccionalidad. Pero hay algo curioso. Esos arrastres incluso se quedan marcados sobre el sustrato. No lo traje porque el tiempo es cortito, pero en tu sustrato, en la película, se ven como rayitas, Osvaldo, como si a la hora de crecer te dejan una especie de surquitos, así como si estuviera arrastrándose esos conglomerados formados. Pero sí, efectivamente lo que tú dices es muy interesante. Y bueno, seguiremos en estudio de eso. Ok, gracias, Lourdes. A ti. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Déjame hacer una pregunta que tiene que ver con esta otra que respondiste ahora, lo que me dio curiosidad, ¿no? El campo eléctrico que tú aplicas es paralelo al sustrato o perpendicular al sustrato. O sea, las placas las ponen. Muy buena pregunta. Ahorita solamente lo hemos estado instalando de manera perpendicular al sustrato, ¿no? Pero en el giro, el agitamiento sí deja marcas. ¿Por qué? Porque tengo la parrilla de calentamiento. Entonces, ahí tengo que hallar la manera de tal vez poner no sé, calentar el sistema de alguna otra manera para ya no usar la parrilla y poder poner el vaso Sí, claro, claro. en la dirección paralela, que el campo vaya paralelo al. Pero eso que usted dice, la verdad, que también es importante. Cambiar la dirección del El campo. campo que tú pones es un campo directo, o sea, no es alterno, es un campo. No, directo. Son dos placas y sí, con una fuente de poder y sí. Gracias. Es algo que vamos apenas Muchas gracias por la plática, que está muy, se ve, muchas gracias. como dice Osvaldo, se ve tu experiencia, tu larga experiencia en se respira eso. Sí, muchas gracias. Tanto trabajo, tantos detalles. Sí, de hecho, y cuando mis estudiantes escriben en las tesis, pues es una técnica sencilla. Digo, yo me quedo así, de bajo costo tal vez, pero sencilla. No. Sí, Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora, tengo una pregunta. Bueno, Sí. me uno a los comentarios en los que se observa que tiene pues, una muy amplia experiencia, ¿no? Y que han Gracias. evaluado ya muchos parámetros que para nosotros nos sirven como una guía, como una ruta a seguir. En cuanto a los tratamientos térmicos, nos comentó que cuando hace tratamiento térmico en agua y en aire, tienen efectos similares. Sí. Y también aquí nos explicó, pues, cuál es la influencia, por ejemplo, de la altura o de cambiar la velocidad de agitación. Pero en la parte de tratamientos térmicos, ¿cuál es el efecto que usted observa al hacer tratamiento en aire? Y no sé a qué temperatura, o si también ha hecho un estudio de temperatura. Esa es una pregunta muy interesante, Dani. Cuando haces un tratamiento en aire, hay oxígeno presente. Hay casos, no es una regla, yo por eso le decía que para el caso de CDS. En el caso del CDS, porque es diferente para los otros materiales que trabajan, el oxígeno no ayuda. Resulta ser que en la superficie se genera algo que se llama óxido de cadmio. Y como tal, el óxido de cadmio formado derivado del tratamiento, por ahí hay unos artículos, se forma una capa adicional, solita, con el simple tratamiento. Y la unión CDS-CDT está en lo que se le llama una capa intermedia de óxido de cadmio. Yo me acuerdo mucho, fíjate, del doctor Virginia hace ya muchos años, ayer, ¿verdad? Donde yo hacía las primeras películas y analizando esto, yo le decía, es que tengo resistividades de 10 a la 2. Y él me decía, no, pero eso es de 10 a la 5, y yo iba a la literatura, y sí era cierto, ¿no? Que era de 10 a la 5. Cuando empiezo a estudiar ya más a profundidad, resulta ser que todas las películas que yo tenía había una capa de óxido de cadmio. Y óxido de cadmio es menos resistivo que el CDS. Entonces, para practicidad, lo que yo estaba midiendo en esos momentos era la película de óxido de cadmio y no necesariamente la resistividad del CDS. Pero fue después de mucha trayectoria que tú ya empiezas a
a ver qué es lo que pasa. Te lo digo, para el caso del CDS, un tratamiento térmico en aire le viene genial por la formación de óxidos de cambio. En el caso de sulfuro de zinc, si tú le das un tratamiento térmico en aire, lo conviertes, Dani, completamente, tienes incluso un cambio en la estructura y tienes óxido de zinc. Y se le ven unas barras hermosas, unos crecimientos preciosos. Entonces, los tratamientos térmicos, pues sí, definitivamente depende del material que vayas a tratar. Sí, no, Bueno, pues le damos un aplauso nuevamente a la doctora. muchas gracias, Carmen. Que tengan un excelente día.